8 de la mañana con 5 minutos, amigos, bienvenidos a Ampliación de Noticias, el primer programa, Fernando, de este 2020. Estamos ya jueves 2 de enero y retomamos, por supuesto, la revisión de los temas de importancia nacional, conversando con los protagonistas de las noticias, adelantándonos también a ellas y, por supuesto, tomando contacto también con la gente y con la calle para saber qué es lo que le importa a la ciudadanía, porque eso es lo que hacemos todos los días aquí en RPP Noticias. Tenemos en pocos minutos, creo, la instalación del año judicial, sí, y 2 horas después una audiencia importante, la de prisión preventiva de Keiko Fujimori. Por eso hemos invitado a 2 abogados que podrán ilustrarnos sobre este caso desde, sin duda, puntos de vista diferentes. Así es, se trata de Romy Chan, abogada penalista. Romy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Y el doctor Pedro Angulo, que ha sido además decano del Colegio de Abogados, pero también ha sido fiscal. Ha formado parte del Ministerio Público. Doctor Angulo, buenos días también. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Esta audiencia es la continuación de las audiencias que se iniciaron la semana pasada. El día martes 31, el último día, también se programó una audiencia. El juez Zúñiga, a cargo del caso, los ha reconvenido a ambas partes, ¿no? Porque hay ya un acaloramiento de ambos, se han cruzado dichos, se han cruzado ironías, pero él les ha recordado que él es el encargado de decidir un tema que es grave, ¿no? La prisión preventiva de una persona, en este caso Keiko Fujimori, y les ha pedido por favor que avancen en su trabajo. El doctor César Azabache, respecto precisamente, que ha sido procurador, no está para nada bajo sospecha de tener alguna simpatía por el fujimorismo, ha dicho que el fiscal ya debe en esta oportunidad justificar la medida como necesaria, porque dice no lo ha hecho en las 2 audiencias previas. Romy, primero tú, ¿compartes ese análisis? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo la verdad creo que se hace eso indispensable porque además es el presupuesto de la prisión preventiva, ¿no? El tema de los indicios, de los elementos, las pruebas que puedan acreditar que el delito se cometió, realmente es algo que corresponde más en este momento a una acusación, que además todos estamos esperando, ¿no? Pero no tanto al debate de una prisión preventiva, claro, que requiere otro tipo de análisis, como por ejemplo una posibilidad de fuga, o un riesgo de obstaculización presente con alguna actuación concreta, reciente, que se pueda haber dado, ¿no? Y que motive, pues, que nuevamente se cambie esta comparecencia por la prisión preventiva. Pero usted misma hace referencia en una entrevista publicada en un diario de hoy a ciertos elementos procesales nuevos, entre ellos la existencia de documentos relativos a Pedro Pablo Kuczynski en posesión de la señora Keiko Fujimori, que solamente han podido llegarle de una manera irregular a partir de fuentes fiscales. Y por otra parte, usted también menciona nuevos testimonios respecto de una relación eventual entre Keiko Fujimori y César Inostroza. ¿Qué nos puede decir sobre esos 2 puntos? Se dice que relativamente nuevos. Claro, lo que pasa es que estos son puntos que recién ahora el fiscal vuelve a esgrimir en la audiencia, pero no son conductas que se hayan realizado en este momento. O sea, cuando uno analiza el riesgo de fuga o el de obstaculización, debe hacerlo con conductas que actualmente la persona haya venido realizando. Por ejemplo, que luego de haber salido de prisión preventiva haya buscado comprar a un nuevo testigo. Claro, es una conducta reciente que muestra que a la fecha sigue obstaculizando. Pero temas anteriores que han ocurrido hace muchos años atrás o que han ocurrido incluso antes del pedido de prisión preventiva original no son propiamente los que se requieren para, en este caso en concreto, analizar. ¿No son propiamente o no son en absoluto? Porque la justicia los ha usado en otros casos. No se ve por qué en este caso no los usaría también. Es que, ojo, en este caso recordemos que ya hemos tenido una prisión preventiva que incluso ha sido anulada por el Tribunal Constitucional. Entonces lo que se está haciendo es volver a hacer un nuevo pedido y ahí viene el problema, y creo que es un poco lo que se refería también a Azabache, ¿no? El tema es, yo puedo volver a pedir una segunda prisión preventiva cuando la persona ya estuvo en prisión, ya se revisó esto por el Tribunal Constitucional, independientemente de que no nos guste la decisión o de que guste la decisión, ¿no? Pero lo cierto es, puedo volver a pedir lo mismo sobre la base de lo que ya expuse antes y sobre la base de elementos que ya existían antes. Y ahí está el asunto, ¿no? Porque si esto fuese así, ¿qué es lo que estaríamos generando? Que en realidad no haya plazo para la prisión preventiva. Y cada vez que se venza o que la sala superior cambie, otra vez pida una más, y eso pues no tiene mucho sentido. Doctor Angulo, esperemos que el doctor Pedro Angulo tenga una primera participación. Doctor Angulo, ¿cuál es el análisis que usted hace de lo que se ha revisado hasta el momento? Porque las audiencias no concluyen hoy tampoco. Hay una programada para mañana y otra para pasado mañana. Así es. Bueno, en realidad es un caso bastante complejo, sui generis,
todas las situaciones que se han producido, las personas que están involucradas. La realidad es que yo no diría como que no ha habido una justificación. Lo que diría es que probablemente no se centró el trabajo del fiscal en esa justificación, pero la justificación ha existido. Y diría que el mismo Tribunal Constitucional lo pone en evidencia cuando han estado empatados 3-3 y quien define su voto hacia la libertad de la señora Keiko es el doctor Carlos Ramos. Y Carlos Ramos Núñez dice que para él sí ha existido el tema del peligro procesal por lo que se había atentado contra la investigación, pero él dice que para él el principal elemento en contra de los fiscales era el Congreso, las personas que respondían a Keiko Fujimori, y que por haberse disuelto ese peligro ya no existía, y esa es la razón fundamental de su voto. Entonces, diríamos que hay mayoría en el Tribunal Constitucional que sostiene que sí ha habido el tema del peligro procesal, pero quien define el voto es quien dice que ya se desactivó ese peligro. Evidentemente es un tema principal, el peligro procesal no está ahí porque sí. Hoy en día tendría que tratarse, uno de los temas va a ser la temporalidad de lo que exponga el fiscal en relación a atentados, ataques, ¿no? Represalias contra el fiscal, contra la investigación, etcétera, ¿no? Definitivamente es así. Además, el tema de los 36 meses parece como que fuera un poco demasiado grande. Sí consideramos que el mismo doctor Vela ha dicho que el caso ya prácticamente está terminado, como en el sentido de armado y para una acusación. Para una acusación en febrero. Para febrero, pero existe ahora la complicación de que el fiscal, José Domingo Pérez, está incluyendo nuevos elementos, incluso ha pedido un nuevo peritaje financiero sobre las cuentas de Mar Vito, el esposo de Keiko Fujimori, lo que prolongaría este caso, algunos estiman 2-3 meses más, cuando menos. Así es, ¿no? Y además hay que tomar en cuenta algo. La Corte Suprema, ojo, ya no el TC, sino a nivel de la Suprema, que dijo que se quede la prisión preventiva, dijo que 36 meses era demasiado y bajó el plazo a 18. Entonces, que la Fiscalía vuelve a insistir con los 36. Y hay otra cosa que llama la atención, ¿no? Se entiende que el fiscal tiene todo el derecho, es más, es su trabajo, buscar la mejor estrategia, entre ellas la prisión preventiva, para poder conseguir el resultado final, que es una sentencia condenatoria, que eso no debemos olvidar nunca, ¿no? Pero lo cierto también es que la forma en la que presenta el caso tiene que ser de golpe. Aquí pasa algo singular que yo creo que es una mala práctica y que retrasa las causas, que es que el juez acepta que el fiscal haga su pedido de a poquitos. Y le ha llamado la atención sobre eso en la última audiencia. Le ha dicho, usted no puede a cada audiencia traer nuevos documentos, nuevas pruebas, nuevos elementos, porque eso retrasa pues, la culminación de la audiencia y la aplicación de una medida. Indudablemente, ¿no? Pero el problema es que le llama la atención, pero lo acepta. Se lo permite. Se lo permite. Y no es la primera vez. En varios otros casos ya se ha dado este patrón de comportamiento que definitivamente no va a permitir un avance, ¿no? Por eso yo creo que lo más sano, a mí me parece que acá era una estrategia, claro, después de la batalla todos somos generales, ¿no? Pero yo creo que lo más sano, ¿no? Hubiera sido esperar un poco el pedido de la prisión preventiva, avanzar en la acusación con todos los elementos que él ha venido presentando en el fondo, presentar la acusación sólida y cuando ya estemos a puertas del juicio y se empiecen a actuar las pruebas y se vaya mostrando, que se supone es lo que va a hacer la Fiscalía, que sí ha habido responsabilidad penal, próximo a una condena, a una posible condena, pida la prisión preventiva. ¿Responsabilidad penal sobre qué puntos precisos? Porque eso nos permite ir a los temas de fondo. Así es. Lavado de activos, sobre todo, y organización criminal también. Lavado de activos, ¿qué lo define? Porque la defensa de Keiko Fujimori y de muchos otros, bueno, ya sí, recibí dinero, pero es un dinero legal que se ocultó, yo mentí sobre eso a la OMPE, mentí al Estado, pero eso es una mentira, eso tiene una pena menor. No hay lavado de activos porque el origen es lícito. ¿Cuán defendible es ese punto de vista? Que no solamente lo usa Keiko Fujimori, sino también Ollanta Humala y otros, ¿no? Luego de la pausa, por favor, Romy, doctor Angulo, porque precisamente ahora la aplicación de esa figura sirve precisamente para pedir los 3 años de prisión preventiva, porque en otros casos, si es que no hay organización criminal y no hay esa acusación durísima de lavado de activos, las prisiones preventivas son mucho menores. 8:15, regresamos en un instante aquí en RPP Noticias, confianza por todos los medios. 8:18 de la mañana, conversamos con Romy Chang y con Pedro Angulo, abogado penalista también, Pedro Angulo, pero además decano del Colegio de Abogados, revisando lo que tenemos hoy día, que además de la inauguración del año judicial 2020,
Luego tenemos la reanudación de la audiencia en la que se va a pedir se está pidiendo prisión preventiva nuevamente por 3 años contra Keiko Fujimori. Y Fernando, tú preguntabas sobre este caso, ¿no? Porque decía, pero la gravedad del caso es un caso de lavado de activos de una banda de delincuentes. No, yo lo que digo es que el fiscal dice eso, que ¿no? es el núcleo de la lucha contra la corrupción, puesto que si no hay lavado de activos y no hay organización criminal, estamos ante delitos administrativos que tienen una prognosis de pena de 4 años. En buena cuenta, tras esos 2 conceptos penales, se está jugando la lucha contra la corrupción en el Perú. Por eso nos importa conocer su punto de vista sobre esos 2 cargos penales. Bueno, a ver, sobre el lavado de activos, como el nombre lo dice, ¿qué implica? Lavar activos, lavar capitales. Eso es, lavar ¿por qué? Porque son capitales o son activos o es dinero que está negro, que es sucio, que ha sido conseguido ilegalmente. Por eso viene la palabra de blanqueo, lavado de capitales, ¿no? Es decir, ese dinero negro lo empleo ficticiamente en una actividad para darle legitimidad a la acción criminal que dio origen a eso. Clásico ejemplo, ¿no? Organización que se dedica al tráfico de drogas, que por la venta de drogas consigue ingresos y que, claro, para poder gastar tiene que empezar a crear empresas fantasmas, como peluquerías, hoteles, que realmente no tienen ingresos, pero que fingen boletear, fingen facturar para generar un ingreso, pagar sus impuestos y blanquear ese dinero. Ese dinero. Claro, esa es la figura del lavado de activos y está pensada en ese contexto, básicamente. Por eso surge. ¿Por qué se aplica entonces a un tipo de acción distinta, un tipo de organización distinta? Porque lo que la Fiscalía ha venido sosteniendo es que estos partidos políticos en el fondo ocultaban una especie de organización destinada a delinquir, a recibir coimas que hacían empresarios, por ejemplo, que luego, para poder gastar en las campañas, tenían que recurrir a personas que hicieran dieran la apariencia de que estaban haciendo esos depósitos en el banco para luego poder gastarlo. Pero claro, ahí hay algunas complicaciones que surgen, ¿no? Porque el principal problema, a ver, es que, para empezar, todo el dinero que se ha dado para las campañas no ha venido de Odebrecht. Primer punto. No. Ya sabemos que ha venido, en el caso Fujimori, por ejemplo, de empresarios. Y los empresarios han dicho, yo he donado ese dinero, sí, es verdad, yo he mentido, o algunos han dicho, hasta han reconocido, yo he pedido que no se cuente que era yo el que estaba donando. Una práctica común. Era una práctica para común. todos los partidos políticos, no solamente para Fuerza Popular. Así es. Pero ojo, ese dinero no es negro, ¿ah? Ese dinero es de mi fortuna personal, de mis ganancias, ese dinero incluso es de mi empresa y está declarado contablemente, que hay que verificarlo, ¿no? Si eso es así, ¿Pero ese está dinero... declarado que ha sido donado a una campaña? No. ¿Está declarado que yo, presidente de un directorio, puedo tomar $3.650.000 sin explicar a nadie para usarlo a algo, no tiene nada que ver con la empresa? ¿Eso es legal? Eso es no responsabilidad del empresario con su empresa, con sus accionistas. Ese es el asunto, ¿no? Eso puede tener sus matices, habrá que ver, ¿no? Si de repente hubo algún tipo de sustracción de la empresa también, sin autorización de los accionistas, porque puede haber algún tipo de fraude ahí. Eso es materia de una investigación, pero ya alejada del tema del partido, porque finalmente el dinero el partido lo recibe, ¿no es cierto? Ahora, por otra parte, usted está basándose en el Código Penal, sin duda, pero en la Ley de Organizaciones Políticas está claramente dicho que un partido que recibe dinero en efectivo, que no lo declara y que no paga impuestos por él, se debe presumir que el que lo recibe sabe que es de origen ilícito. Ya, ojo, es que ahí también hay otro problema que tenemos y que la Fiscalía tiene que afrontar, que es que esa norma ha sufrido modificaciones, o sea, no ha sido la misma siempre. Ya que hablamos de campañas del 2006, que del 2011, y esto que sí, ahora se ha aclarado producto de todas estas denuncias, es luego de la campaña del 2011, que es justamente materia de... Señor Angulo, la señora Chang nos está presentando las cosas de manera tal que un buen abogado defensor podría, por lo que estoy entendiendo, desbaratar toda la lucha contra la corrupción. Bueno, en algunos casos podría ser, pero definitivamente no en todos. Pero ojo, no es que se desbarate la lucha contra la corrupción, es que se sanciona los delitos que se habrían cometido. Si es que hay corrupción, que se sancione la corrupción. Si es que este dinero que ha entrado y salido... Pero si no es corrupción... No, tampoco entonces el venezolano. Viene del petróleo venezolano, que entre también dinero de Corea del Norte. Todo es legal acá. Entonces, porque si eso vale, bueno, todos pues entonces no hay cómo poner orden en las finanzas de la política. Hay algunas cosas que evidentemente se van a obtener de los colaboradores brasileños y peruanos, pero hay otras cosas que también tienen que ser conclusiones del Ministerio Público. No se tienen que aceptar todo lo que se diga. En este sentido, el tema de la caja 2 de Odebrecht, lo que se sabe es que hay dinero sucio. Puede haber también dinero limpio,
pero hay dinero sucio. Ese dinero llega finalmente al Perú. En principio fue negado, pero hoy en día ya se sabe la manera en que ha sido blanqueado. Se tendrá que diferenciar de las otras donaciones, del BCP, etcétera, pero la realidad es que empieza a ser blanqueado en la misma empresa del señor Vito, el esposo de la señora Keiko, que de pronto aparece teniendo negociaciones con la madre de la señora Keiko, con los amigos y familiares del señor Vito, y que todo da los indicios de que evidentemente es un juego de blanqueo de dinero. Y es el motivo por el cual él está comprendido. La señora Keiko al comienzo ha tratado de negar hasta que aparece el señor Yoshiyama, el sobrino, Sasaki. Igualmente el señor Mejía Leca, que era el ex personero legal del grupo político y que ha sido identificado por colaboradores eficaces de que él respondía directamente a la señora Keiko, a la señora Najer Safigari, y él se encargó de viajar a lo largo del Perú para conseguir falsos declarantes de haber aportado. Entonces, la realidad es que los hechos están ahí. Evidentemente es responsabilidad del fiscal demostrarlo. Y ¿Cuán complicado es para el fiscal, doctor Angulo, comprobar esto cuando el propio Jorge Barata, el hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, ha reconocido que en efecto sí él disponía, él no entregaba personalmente dinero de la empresa Odebrecht a diferentes campañas en el Perú? Y cuando él mismo ha dicho que él no sabía que el dinero que llegaba de Brasil para ser distribuido en las campañas en el Perú tenía origen ilícito. Es un tema que se le tendrá que probar a él, y el hecho de que él no sabía también tendrá que dar buenas explicaciones en relación a por qué es que no sabía. Porque pero está esa declaración. No, yo lo sé, pero él estaba tan involucrado que finalmente es un tema que atañe a su participación, claro, no atañe a la colaboración que él está ofreciendo en relación a las imputaciones. Pero le queremos todo, no le queremos nada, pues, ¿no? La realidad es que la Fiscalía... No le queremos solo lo que conviene y lo que no conviene, no. Se cree lo que está corroborado, porque al margen de lo que se diga, el fiscal necesariamente tiene que corroborar y tiene que hacer un entretejido. Ese es el trabajo de la Fiscalía. Ese es el trabajo de la Fiscalía. ¿Por qué está presa Susana Villarán? Por eso también, justamente por lo mismo. Todos están contentos. Nadie tiene nada que decir. Sí. Pero ojo, además, si hacemos el comparativo con otros casos, yo sí creo que, a ver, la tesis... Susana Villarán, perdón, una diferencia. Susana Villarán estaba en funciones, era la alcaldesa de Lima y recibía financiamiento de una empresa que estaba desarrollando obras públicas en aquí en Lima. Lo que pasa es la pequeña diferencia. Y además es una diferencia importante técnicamente, jurídicamente. ¿Por qué? Porque cuando tú eres funcionario público y recibes dinero... En funciones. Keiko creo que era congresista cuando ha recibido dinero, funcionaria pública. Pero me parece, ahí no estoy muy segura, la verdad, pero me parece que hay una parte en la que no, porque era candidata. Una parte en la que no, pero hasta el 11 era congresista. Exactamente, ¿no? Pero la diferencia central es que ella, en la medida, o sea, en Susana Villarán, en la medida en que era funcionario público, y además se trataba de una obra pública, aquí ya lo que se está diciendo no es nada más un tema de dinero para la campaña, que es también algo parecido al caso de Toledo, Eliancar, Humala, ¿no? Sino estábamos hablando de dinero para ellos. O sea, dinero que recibían no con el objetivo de introducir al partido, no con el objetivo de financiar una campaña política, sino una especie de coima. Y eso es corrupción de funcionarios. Entonces es un delito distinto que no se puede imputar en el caso de Fujimori. Sin embargo, ojo, yo sí creo que no hay que descartar tampoco de plano la tesis de la Fiscalía. Es complicada, es lo que yo digo, ¿no? De cara a probar el delito de lavado de activos. Pero sí es posible probarlo si es que se enfoca el fiscal, me parece a mí, no tanto ya en el tema de los pitufos, o sea, no tanto en la forma en la que se habría blanqueado este dinero, porque eso está bien claro, o sea, han habido aportantes fantasmas, eso es evidente, sino más bien en el tema de el origen de la ilegalidad, por qué eso es ilegal. En el caso de Villarán es más fácil, ¿no? Porque tú dices, es una coima por el tema de la obra. En el caso de Fujimori es un poco más difícil, pero como lo decían, hay otras fórmulas. Hubo un periodo en que era congresista, se puede hacer un comparativo, por ejemplo, de, ok, Keiko Fujimori no ganó las elecciones, pero en el Congreso o a nivel de los gobiernos regionales o al nivel de las alcaldías sí habían personas del partido que ocupaban esos puestos. Pregunta, ¿hay obras en las que se ha favorecido a Odebrecht en donde los funcionarios del partido, o mejor dicho, las personas que participaban en el partido, puedan haber también recibido algo a cambio?
Esas cosas yo creo que son más bien en las que el fiscal no se ha enfocado y que si se enfoca podría eventualmente llegar a demostrar un tema de lavado de activos, ¿no? Entonces yo por eso digo, hay tanto trabajo técnico que hacer que perder tiempo en la prisión preventiva en este momento no me parece la estrategia más adecuada. Intervención final, doctor Angulo, por favor. Sí, de acuerdo. Efectivamente, por ejemplo, hay casos en los cuales el señor Velázquez Quesquén está acusado en el norte junto con el señor Becerril, ¿no? Por haber favorecido alcaldes, etcétera. Entonces, sí, hay enfoques que todavía la Fiscalía no ha hecho. No sabemos si de repente están, pero no los revelan porque puede ser parte de la estrategia del Ministerio Público, pero la realidad es que lo que diría que es más saltante es que no se justifican los 36 meses si tenemos en cuenta que el doctor Vela ya ha referido que tienen ya suficientes elementos como para una acusación. En febrero. Veremos si esta vez cumple, porque ya había dicho que En diciembre había dicho. En el caso de Humala anunció una acusación para un año y terminó haciéndola en el otro todavía. No, y además importante, acusación que el Poder Judicial no aprobó en la primera y que regresó varias veces para subsanar. Esperemos que esto no pase. Ese es el panorama que tenemos. Muchísimas gracias, Romy, Pedro, por la participación en este programa. Primera ampliación de noticias del año 2020. Ya volvemos luego de los titulares.